Ok, creo que ya estamos listos. Perfecto. Entonces, bueno, buenos días. Espero que se encuentre muy bien y vamos a empezar lo que es la clase sincrónica de la semana 6 y esta es la tercera sesión sincrónica. Ahí para los que, bueno, para Kimberly, para los que van a ver la clase grabada, ahí más bien les agradezco montones toda la paciencia durante esta semana porque yo sé que cambiamos ahí un poquito y hemos desfasado el horario de las clases por ciertos motivos ahí fuera de mi control, pero ya a partir de la cuarta sesión sincrónica ya vamos a retomar todo el horario común y corriente que es el día sábado, a menos de que el grupo quiera hacer algún ajuste, que haya un consenso, pero si no, igual lo vamos a mantener como está estipulado. Entonces, dicho eso, voy a empezar a compartir para revisar un poquito lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el cronograma del curso y en relación a la semana 6 estamos viendo que vamos a ver una porción de la unidad 2 que se llama principales medidas de posición. Y ahí es donde vamos a ver todo lo que es que el promedio, la moda, la mediana, bueno, ya les dije el promedio o la media, y también vamos a ver ciertas medidas de posición como los cuantiles, los cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, etcétera. Vamos a ver, esta cantidad de materia relativamente es cortita para una clase sincrónica y se vería en muy poco tiempo. Entonces tomé la decisión tal vez de hacer un poquito más elaborada y de mayor valor la clase para abarcar más temas. Entonces lo que vamos a ver hoy son las medidas de posición, las medidas de variabilidad o dispersión y también ciertas medidas de forma de las distribuciones de los datos. Eso significa que vamos a abarcar lo que viene en la semana 60, disculpen, en la semana 6, en la semana 7 y también en la semana 8 y parte de la semana 9 también, porque todo lo que está acá se abarca perfectamente en la clase de hoy, que inclusive podría durar tal vez unos 60, 70 minutos a lo sumo. Lo primero que vamos a hacer es eh, ver lo que corresponde a esta semana y luego vamos a como alternar entre la materia, entre las diapositivas que tiene la plataforma. Yo por ahí también tengo un material preparado aparte de lo que está en la plataforma que utilizo también en un curso de confiabilidad que nos sirve mucho para abarcar de manera, digamos que holística, todos estos conceptos de las medidas de posición, de variabilidad, de forma, etcétera, y que nos puede, digamos, condensar y complementar bastante la información que está en la plataforma como tal. Vamos a ir alternando entre las diapositivas que están en la plataforma, las diapositivas que yo tengo, también Excel y también Minitab, para ir viendo un poquito cómo es que se hacen inclusive los cálculos, no utilizando la fórmula a pie, sino más bien utilizando y tomando ventaja eh, de los software. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. El primer tema que vamos a ver, y de nuevo, tal vez hay un pequeño spoiler, cuando vayamos a ver la parte de las diapositivas, eh, no las voy a abarcar de una manera intensiva y extensiva, diapositiva por diapositiva, sino tal vez a- hablar de una manera general de lo que dice la diapositiva y cuando considere que hay un concepto importante que debemos manejar, no solo para el curso, sino para el resto de nuestras carreras, pues entonces ahí sí voy a enfatizar. Entonces, dicho eso, empecemos. Medidas de tendencia central. Se llama medidas de tendencia central o medidas de posición porque lo que nos dicen es dónde está ubicado en, digamos que, entre comillas, en promedio o de manera general, llamémoslo así, nuestros datos.
Entonces nos da una noción de dónde más o menos están ubicados nuestros set de datos de manera central. Por eso se llaman medidas de tendencia central o medidas de posición. ¿Por qué? Porque nos da una noción de dónde está ubicado. Como lo dice ahí, que es el conjunto de datos que se ordenan ascendente o descendentemente de cualquier medida que esté situada en el centro de dicho conjunto, se le llama medida de tendencia central o descentralización. Estas medidas de tendencia central podríamos a nivel general mencionar tres: la media, la mediana y la moda. La más famosa de todas es la de la izquierda, la media, pero vamos a ver las tres para que conozcamos de manera, digamos, detallada cada una. Entonces, vamos a empezar con el promedio o la media aritmética. La media aritmética, como yo lo acabo de decir, es el promedio. Entonces, la matemática es sumar todos los valores del set de datos que nosotros tenemos y dividirlo entre la cantidad de datos que nosotros tenemos. ¿Ok? Si tenemos 10 datos, sumamos los 10 datos y los dividimos entre 10 y ya nos va a dar el promedio. Simple y llano. Ejemplo, lo dice aquí, tenemos estos 5 datos, sumamos el 46, 54, 42, 46 y 32 y lo dividimos entre 5 y ya tenemos el promedio como tal. La mediana. La mediana, voy a leer lo que dice ahí y luego lo voy a explicar tal vez como parafraseando en un español un poquito más criollo. Dice, es el valor medio cuando los datos están ordenados en forma ascendente o descendente. Muy importante aquí, lo que quiere decir esto es que la mediana parte a la mitad el set de datos, asumiendo o tomando como hecho de que hay que ordenarlos de manera ascendente o descendente para que ese corte que nosotros hagamos a la mitad realmente represente como que esa medida de tendencia o de ubicación central que representa esta parte de la mediana. Esos dos bullets que están ahí abajo nos dicen qué hacemos en el caso de que tengamos una cantidad de números pares o una cantidad de números impares. Si es impar, la mediana va a ser el valor que está en el medio, o sea, realmente el centro del set de datos ascendentemente o descendentemente ordenados que parte a la mitad en partes, perdón, en partes iguales a la izquierda y a la derecha los datos. En el caso de que sea un número de observaciones pares, lo que haríamos es tomar el promedio, o sea, la media de los dos valores de en medio. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Voy a estar saltando en Excel de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, tengo estos datos acá. Bueno, yo los formulé y están aleatorizados, pero lo que voy a hacer es ponerlos como números comunes y corrientes. Entonces vamos a poner aquí datos 2. Y aquí dice que tenemos un total de 28 datos. Entonces, para calcular la media, Excel es muy, digamos que llevadero. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, y aquí nos dice que la mediana es 52.5? Hagámoslo tal vez a pie para ver cómo sería. Vamos a copiar esto nuevamente. Vamos a ver si lo podemos hacer de manera ascendente. Hacemos un sort tal vez de manera descendente. ¿Qué importa? Y vemos que es 28. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un número para aquí. Como lo dice, tendríamos que partir los números en dos, pero tendría que ser en el centro. Entonces, contamos hasta 14, en cierto punto. Digamos que aquí es una mitad.
Y sería otra mitad, de hecho aquí sería otra mitad. Y entonces vemos que tenemos estos dos centros. Esto es lo que deberíamos sacar el promedio del número 14 y del número 15. No de este número como tal, sino de estos. Entonces, si la matemática no falla, tendríamos que sacar el promedio de estos dos numerillos, que nos da 52.5, que es exactamente lo que nos dio Excel por acá. Y eso nada más lo hago para que vean que la mecánica numérica, cómo es, pero en realidad, de nuevo, existen herramientas de software sumamente llevaderas y sencillas de utilizar que nos evitan hacer este montón de cálculos y todo esto que yo acabo de hacer. Entonces, si van a calcular la mediana, no les recomiendo hacer esto que yo acabo de hacer. Esto lo hago por, digamos que propósitos meramente didácticos y demostrativos. Pero lo más indicado es utilizar las herramientas que nosotros tenemos para que nos faciliten la vida. Ok, check con la mediana. Luego tenemos por último la moda. Y la moda, como su nombre tan intuitivamente lo dice, es el valor que se repite con mayor frecuencia dentro de nuestro set de datos. Aquí tenemos un caso en particular que tenemos una moda que digamos que está compartida. En estos datos que están acá, el 16 y el 23 se repiten dos veces, cada uno de manera respectiva. Entonces aquí se concluye que es pues una moda compartida. Pero simple y llanamente, la moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. En Excel, si no me equivoco, no utilizo mucho esa función, pero creo que la función es moda. Vamos a ver. Ajá, vamos a ver si es así. Tenemos este set de datos. Vamos a ver si hay alguna moda por acá. Y nos dice que el valor que más se repite es 80. Y de hecho, vamos a ver. Si hacemos un escaneo rápido, vemos que el 80 está dos veces. Mira, también está el 79. Entonces, como Excel nada más hace un escaneo de arriba para abajo, lo que identifica es el que se repite más veces, pero de primero. Pero de nuevo, esto es como un ejercicio muy, digamos que muy exploratorio. Mientras más hagamos el manejo de este concepto de que es el valor que más ocurre con frecuencia y manejemos esa esencia, todo perfecto. Ok, entonces, medidas de tendencia central o de posición, check. Vamos con la parte de exploración de datos numéricos. ¿Qué quiere decir esto? Es como nosotros dividimos los datos en nuestro set de datos o en nuestra distribución de datos. Entonces lo que hace es hacer una partición o una división de esa cantidad de datos en partes iguales. Hay varias posibilidades de hacer agrupaciones y las tenemos aquí abajo. Están los cuartiles, los deciles, los quintiles, los percentiles. Lo que hacen es dividir los datos en partes iguales que representen, ok, los cuartiles los dividen entre 4, los deciles los dividen entre 10, los quintiles entre 5 y los percentiles entre 100. Tienen sus fórmulas respectivas, pero de nuevo, en Excel también los podríamos calcular. Inclusive el mismo Minitab como parte de ciertas herramientas y módulos que el sistema tiene, pues ya por default nos lo calcula. Y tal vez en un momentito podríamos ver un módulo que tiene Minitab que nos facilita mucho la vida en cuanto a eh, estadística descriptiva de un set de datos. Entonces, ¿cómo se podría hacer la parte de dividirlo en percentiles y en cuartiles en Excel? Mismo caso, tenemos este set de datos y nosotros queremos determinar el percentil. Entonces ponemos la fórmula
percentil y puede ser excluyendo o incluyendo el percentil como tal. Entonces vamos a poner excluyendo. Vemos que tenemos el set de datos, lo estoy incluyendo todo. Me faltó ese 76. Y luego me está diciendo K. Ese K significa cuál es el percentil que yo quiero. Entonces, recuerden que el percentil va de, digamos que de 0 a 99 o de 0 a 100. Pero esto lo mide en porcentajes. Entonces podríamos hacer, digamos que el percentil 40. Y aquí nos tira que es el número 44.8. Mismo caso, si quisiéramos, que sé yo, el percentil 25, ahí es el 31.25. Claro está, porque como va de izquierda a derecha, el percentil 25 va a ser menor al percentil 40 que nosotros sacamos. Vean la comparación. Percentil excluyente, hago la misma tablilla y le pongo el percentil 70. Puse un 0 de más. Un dedo. Ok, ven. Entonces, ven que el 25 es menor que el 70. Pues claro está, porque nuestro orden va de izquierda a derecha, de menos a más. Y así se hace respectivamente o directamente de manera proporcional en los percentiles. Para los cuartiles, la fórmula sería esta. Cuartil. Entonces, de la misma manera, agarramos los datos y le decimos aquí, ¿cuál cuartil? Quiero el primero, la media o el tercer cuartil. Y ven que aquí Excel es tan amable que nos dice, ok, el primer cuartil representa el 25% de los datos, el segundo el 50% y el tercero el 75%. Pues vamos a ponerle el 75%, que es el tercer cuartil, y vean que está muy cerquita de lo que es el 70%, solo que el 70% es menor, el 75% es mayor, aunque sea por decimales. Ok, estamos check con la parte de los cuartiles y la exploración de datos y agrupación, bueno, o división de los mismos en cuantiles. Ahora sí, vamos a ver la parte de las medidas de variabilidad. En las medidas de variabilidad eh, tenemos varias. La más utilizada y la más común va a ser la desviación estándar. Y me quiero centrar en cuatro respectivamente: el rango, la desviación estándar, la varianza, que estas dos son hermanillas, y el coeficiente de variación. Entonces, antes de entrar en las medidas de variabilidad, recordemos que las medidas que nosotros estamos teniendo, o digamos que los parámetros que nosotros estamos viendo, son, como lo acabo de decir, son parámetros que van a describir cómo es que se comportan los datos y cómo van a estar ubicados con las medidas de posición o de tendencia central, cómo van a estar divididos sus datos, o más bien cómo van a estar, qué tan dispersos van a estar sus datos. Y para esto es las medidas de variabilidad. Las siguientes que vamos a ver va a ser una medida del sesgo como tal, y por último vamos a ver la parte de la forma de la distribución. Pero siempre, de nuevo, quiero repetir y enfatizar mucho que todas estas medidas que estamos viendo son parámetros que nos indican el comportamiento de nuestros datos. Entonces, la parte del rango, muy fácil. Es tomar el mayor valor, disculpen, y restarlo al menor valor. Y eso lo que nos da es, digamos que, la amplitud de donde nuestros datos se están moviendo. Por eso es que se llama rango. Es como todo lo que está abarcando nuestro set de datos desde su punto máximo hasta su punto mínimo. Es como el tamaño de nuestro set de datos. Y tenemos este ejemplo que está acá,
de 2, 14, 19, 21 y 22, nuestro rango del set de datos sería de 20. Desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, en términos, antes de ponerlo en términos criollos, o tal vez en términos un poquito más técnicos, voy a leer lo que dice ahí, que la desviación estándar es la desviación en promedio de las diferencias de los valores con respecto a su media. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que nos está diciendo es qué tanto se mueven mis datos, qué tanto están dispersos mis datos en relación a un punto de referencia, que ese sería el promedio. Entonces, ¿qué tanto se mueven mis datos en relación a la media como tal? Su fórmula, aquí digamos que hay que hacer varias matemáticas, pero si nos ponemos a hacer un poquito ahí de análisis y verla, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque aquí lo que tendríamos que hacer es empezar a restar o hacer una comparación de cada número individual en relación a la media. Y como vamos a hacer un promedio, deberíamos dividirlo entre la cantidad de números que nosotros tenemos. Entonces deberíamos sumar todo esto, luego sacarle el promedio y por términos ahí, digamos, ponerlo demasiado informal, como este número podría llegar a ser menor a este, vamos a tener en ciertos puntos negativos. Entonces, para que eso no llegue a ser digamos que un problema, por eso es que se le se eleva al cuadrado para que no tengamos nunca un número negativo y luego se divide entre la cantidad de números. Este menos uno es por un tema de los grados de libertad, que en cursos más avanzados vamos a poder ver y explicar un poquito más este concepto. Y como acá, de nuevo, por ponerlo en términos redondos e informales, como acá elevamos al cuadrado, digamos que aquí estamos cancelando esa parte con esta raíz cuadrada. Más o menos por así decirlo. Y ya con eso podríamos tener la parte de la desviación estándar. Entonces, esta fórmula engloba perfectamente el concepto en sí, que es el promedio de las variaciones en relación a la media del set de datos. No, Excel lo calcula como tal, no vamos a tener que estar haciendo y repitiendo estas fórmulas, sino que Excel y Minitab, los software estadísticos lo calculan perfectamente. Ah, muy importante, esta fórmula es la desviación estándar para una muestra. Si nosotros tenemos para una población, eh, no tendríamos que utilizar esta parte de n-1, sino más bien el total de la población. Ok. La varianza es meramente el mismo concepto de la desviación estándar, pero en este caso nosotros no estaríamos utilizando acá la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque ya la tiene la varianza como tal. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Y vean que el promedio, perdón, que el concepto es muy similar. Dice que la desviación promedio de valores obtenidos a partir de la media elevada al cuadrado y dividido entre n-1. O sea, es exactamente lo mismo que la desviación estándar. Lo único es que no se está considerando esa raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque es elevada al cuadrado la desviación estándar. Ahí igual, rápidamente en Excel, utilicemos este ejemplo del set de datos y vamos a calcularle la desviación estándar. No voy a hacer todo el procedimiento, ¿por qué? Porque por dicha tenemos estas fórmulas en Excel. La desviación estándar de una muestra y cuáles son los números. Todos estos que están acá. Y esta sería nuestra desviación estándar de este set de datos. 27, 23. Y para terminar, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, ¿qué es? Si me adelanto a la fórmula,
es simple y sencillamente tomar la desviación estándar y dividirla en el promedio. Entonces, esto lo que nos dice es un índice o una proporción de qué tan grande es esa desviación estándar en relación al promedio como tal. Y como queremos tener como que cierto porcentaje, lo multiplicamos por 100. Pero la parte más importante, claro está, es esta división, que al final nos proporciona un ratio. Ese ratio es qué tan grande es nuestra desviación estándar en relación a nuestro promedio. Ok, antes de pasar a la covariancia y al coeficiente de correlación, voy a irme a las diapositivas que yo tengo para hacer un pequeño repaso y para agregar dos conceptos adicionales. Entonces, esto que les estoy mostrando son unas diapositivas que yo utilizo para el curso de Ingeniería de Confiabilidad. Entonces, esta parte de los conceptos de probabilidad, primero se empieza con el concepto de distribuciones empíricas, tal vez más o menos para nada más mostrarles ahí rápidamente. Y las distribuciones empíricas, como su nombre lo dice, eh, no pertenecen, o más bien su ajuste no está acorde a ninguna distribución teórica. Por eso es que se llaman empíricas. Entonces se expresan con distribuciones de frecuencia en determinado intervalo. Y las distribuciones teóricas, ahí sí es cuando nuestros sets de datos, o más bien eh, la distribución teórica en sí, es una función matemática que describe el comportamiento de, digamos que un set de datos. Entonces nuestro set de datos muy comúnmente puede llegar a ser modelado bajo el ajuste de ciertas distribuciones teóricas. La distribución teórica en sí, entonces, es una función matemática que lo que hace es describir el comportamiento de unos datos. Esta parte, las distribuciones teóricas, se, se rigen bajo parámetros y esos parámetros son lo que describen el comportamiento de esas distribuciones. Entonces es como cíclico. ¿Cuáles son esos parámetros? Las diferentes medidas que tiene cada uno de las distribuciones como tal. Entonces tenemos las medidas de posición, que aquí yo tengo la media y la mediana, que ya las vimos. La media es el promedio sumatoria de los valores entre la cantidad de datos que tenemos. La mediana es partir a la mitad nuestro set de datos de, eh, de, de un orden creciente o decreciente. La medida de dispersión, digamos que el gold estándar es la desviación estándar, que sería el promedio de las diferencias de cada uno de los datos en relación a la media. Y lo que nos dice es qué tan dispersos están cada uno de mis datos en promedio en relación a esa medida de tendencia central, que es el promedio o la mediana. Ahora bien, este nuevo concepto, que son las medidas de sesgo, lo que nos dice es qué tan simétrico o qué tan asimétrico es la distribución de los datos alrededor de una media. Esta medida se llama sesgo o en inglés se llama skewness. Y lo que nos dice es de nuevo qué tan sesgado y qué tan tirado para un lado o para el otro su cola está en relación al promedio. Podríamos tener tres escenarios. Podríamos tener que el comportamiento de los datos, su cola esté sesgada hacia la derecha, como este caso que está acá. Entonces tendríamos un sesgo positivo. ¿Por qué? Porque ven que la cola de los datos está tirada más a la derecha. En este caso tendríamos que la media, la moda y la mediana están en diferentes posiciones. Podríamos tener un caso en que es todo lo contrario y tengamos un sesgo negativo en el cual la cola esté tirada más para la izquierda. Y el último caso es que tengamos una distribución simétrica en la cual las colas, digamos que estén distribuidas de una manera simétrica, no haya un sesgo como tal, y más bien la media, la moda y la mediana estén
convergiendo en un mismo punto. Entonces, cuando tenemos un sesgo o un skewness positivo, es porque nuestro sesgo tiene un valor positivo mayor a cero. Cuando tenemos un sesgo inexistente, o sea, una distribución simétrica, el valor del sesgo es cero, como el de la distribución normal. La distribución normal es una distribución simétrica que tiene sesgo teórico de cero. Y por último, un sesgo negativo que tiene la cola a la izquierda, tiene un valor menor a cero. Y por último, para continuar con la parte del coeficiente, perdón, con el coeficiente de correlación, tenemos la medida que se llama kurtosis, que es una medida del peso de las colas que también va a dictar la forma de la distribución. Cuando decimos el peso de las colas, significa qué tanta fuerza están haciendo las colas para los lados o para el centro como tal. Entonces esto lo que nos permite es tener una descripción de qué tan picuda o qué tan achatada va a ser nuestra distribución o inclusive qué tan, digamos que balanceada va a ser nuestra distribución, inclusive en relación a una distribución normal teórica que es totalmente balanceada. De nuevo, podríamos tener tres escenarios. Podríamos tener un escenario en que nuestros datos estén con una, con una cortosis muy positiva, que van a tener una distribución muy picuda y en este caso le vamos a llamar leptocúrtica. Podríamos tener más bien una distribución totalmente balanceada en el peso de sus colas, entonces va a ser como una meseta, digamos que bastante balanceada, como la distribución normal, que le llamaríamos en este caso una distribución mesocúrtica. O inclusive puede ser una curtosis que sea muy negativa, donde sus colas estén ejerciendo mucho peso y estén jalando para los lados la distribución, lo que hace que la distribución se achate como tal. Y espero que puedan ver mi cursor acá. Eso lo que hace es bajar la distribución, hacerla más achatada y en este caso le llamaremos una curtosis platicúrtica o una distribución platicúrtica. Y su nombre es porque parece como parece un plato, entonces como es aplanado, se le llama así. Ok, vamos a ver este reporte militar que me parece súper interesante, que se llama el Summary Report, que lo que nos dice es varios datos de manera descriptiva de nuestro set de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro set de datos. Aquí estamos. Venimos acá. Y espero puedan ver acá Minitab. Vamos y los copiamos acá. Y para ir para el resumen de datos, vamos a ir al módulo de estadísticas básicas, Basic Statistics. Y luego vamos a donde dice Graphical Summary. Nos va a desplegar una pantalla parecida a esta. Y aquí donde dice variables o variables, vamos a poner nuestros datos. Que en este caso, la columna se llama datos 2. Y le damos OK. Y nos va a aparecer un gráfico como esto. Y lo voy a hacer un poco más grande para que se pueda ver mejor. Minitab lo que nos da es una serie de datos descriptivos que lo que hacen es, vaya la redundancia, describir nuestra distribución. Aquí nos tira nuestra media, nuestra desviación estándar y nuestra varianza, que básicamente es el cuadrado de la desviación estándar. Nos da el skewness, nos da la kurtosis, la cantidad de datos, inclusive nos da nuestro valor mínimo, nuestro valor máximo y los diferentes cuartiles y la media. Entonces vean que esto es sumamente
útil para hacer una descripción de los datos. Ok. Para terminar, vamos a ir a la parte de la covarianza y el coeficiente de correlación. Entonces, estas dos medidas lo que nos dicen es qué relación existe entre dos pares de set de datos. Y nos va a indicar qué tan relacionados están unos de otros e inclusive qué tendencia tiene su relación respectiva el uno del otro. La covarianza lo que nos da es una asociación de dos variables que nos van a hacer una descripción de qué tan relacionados están unos de otros. Y para eso nada más necesitamos los promedios y cada uno de los datos abarcados en esta fórmula que está acá. Cuando vayamos a tener una covarianza que sea positiva, nos va a decir que existe una asociación de manera creciente entre las variables. Cuando vamos a tener una covarianza negativa, significa que más bien esa tendencia es decreciente entre la asociación de esas variables. Y si tenemos una covarianza cercana a cero, pues la relación es casi que nula. Entonces aquí es donde se hace este ejercicio con estas fórmulas que está acá y al final se tiene que la covarianza es igual a 11. En Minitab, perdón, en Excel se hace muchísimo más fácil. Tenemos estos datos que representan la semana X y la semana Y, o digamos los datos X y Y de la semana respectivas, que son estos que están acá, y lo que podríamos utilizar es meramente, y lo voy a hacer acá en la celda O1, es la covarianza. Y lo que hacemos es la covarianza.s según Excel, porque es una muestra. Entonces tenemos la tabla 1 y tenemos la tabla 2 o la columna 1, columna 2, y vemos que nos dio exactamente el mismo resultado con todas las fórmulas que están acá, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una covarianza positiva, hay una tendencia a crecer. Cuando es aproximadamente cero, no existe una relación lineal entre una y otra variable, y cuando es negativo, pues hay una relación lineal, pero de manera decreciente, una tendencia a decrecer. Como en este caso de acá, es 11 es positiva, hay una tendencia, digamos que, a crecer la variable y en relación al crecimiento de nuestra variable x. El asunto con la covarianza es que no nos da como que una posición relativa para decir está creciendo mucho o está creciendo poco o qué. Únicamente si se llega a aproximar a cero, que decimos, ok, no hay una relación lineal. Para tener una mejor noción o una noción más sencilla de esto, para eso existe el coeficiente de correlación, que incluye dentro de su fórmula la covarianza, pero también incluye las desviaciones estándar respectivas de cada uno de los sets de datos. Y aquí sí podríamos tener una posición relativa y tener una mejor noción de cómo es que se mueve esto, porque el coeficiente de correlación se mueve entre 1 y -1 y funciona en términos de signos de la misma manera que la covarianza. Si tenemos un coeficiente de correlación positivo, hay una tendencia a crecer. Un coeficiente de correlación negativo indica una tendencia a decrecer. Y cero es que pues no hay relación como tal. Entonces, entre más cercano a 1,
la tendencia va a ser más directa o la relación a crecer entre una y otra va a ser más directa y si está más cercano a -1 es exactamente lo contrario. Va a ser una relación más directa a decrecer. Y para ello vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar estos datos de velocidad y rendimiento y los vamos a tomar en Minitab. Inclusive vamos tal vez a hacer aquí el ejemplo en Excel y luego lo hacemos en Minitab como tal. Entonces, primero deberíamos calcular la desviación estándar para cada una de estas muestras. Y luego la covarianza. Y luego, siguiendo la fórmula, vemos que tenemos una tendencia alta a decrecer. Significa que entre mayor velocidad, menor va a ser el rendimiento. De este ejemplo, de nuestros carros, que tenemos un carro y lo que queremos ver es que, ok, qué tanto tiene el rendimiento del vehículo en cuanto a su combustible? Entonces, aquí lo que nos está diciendo los datos es que a mayor velocidad voy a tener un menor rendimiento de mi combustible. Este sería el coeficiente de correlación, que sería R. Vamos a hacerlo de hecho en Minitab. En Minitab aquí tengo los mismos datos y lo podemos calcular en el módulo de regresión, que vamos a estadística, a regresión, regresión otra vez y luego hacer un fit de el modelo de regresión o fit regression model. Vamos a tomar los datos de velocidad como variable X o variable predictiva. Entonces iría acá, velocidad, y el rendimiento sería la respuesta. O la variable dependiente, que es la variable, y la variable de velocidad sería la independiente. Le damos OK y venimos acá. Vamos a ver qué nos da esto. Nos dice que nuestro R cuadrado es 8288. Vamos a ver qué pasó por acá. Vamos a ver qué hicimos en Excel. Inclusive lo podríamos graficar acá para ver una comparación. A ver, porque hay unas diferencias por acá. Ajá. Ok, ven que aquí el R cuadrado me está dando 0.8288, que es exactamente lo que nos está dando acá. Vamos a revisar en Excel si existe una diferencia. No, al parecer el 88-82, si nos está dando bien, 88-82. Voy a llevarme por qué es que me está dando aquí diferente a esto.
pero cualquier cosa se los voy a dejar en el foro, porque no debería dar. Ah, muy importante. Ya sé por qué. Aquí está. Hay que hacer R cuadrado. Ahora sí. Entonces tenemos el coeficiente de correlación y el R cuadrado. Entonces ven que el coeficiente de correlación, voy a saltar acá, me está dando cuánto, eh, digamos que en relativa me está variando mis datos en términos de la velocidad que yo voy aumentando y el rendimiento que pues yo voy perdiendo, por así decirlo, con una tendencia decreciente, que aquí nos indica el, digamos que la proporción que va a ir disminuyendo mi rendimiento en cuanto yo voy aumentando mi velocidad. Y esto nos indica la tendencia creciente que existe y que es bastante fuerte porque ven que el R se está acercando al -1, que es el límite. El R cuadrado nos dice qué tanta relación existe entre una y otra. O sea, tanta, eh, qué tanto describe la velocidad el comportamiento futuro del rendimiento, que es bastante. Igual el R se mueve de 0 a 1 porque esto sí es una proporción. El R cuadrado, disculpen. Ok, y vamos a ver. Esto ya es lo último, inclusive, que teníamos en la parte de los temas para hoy. Entonces, nada más para hacer un pequeño repaso, el día de hoy vimos las medidas de tendencia central, que son el promedio, la mediana, la moda. Vimos la parte de cómo hacer agrupación de datos en los percentiles, cuartiles, deciles, quintiles. Vimos también las medidas de variación o de dispersión que describen junto con las medidas de posición o de tendencia central el comportamiento de mis datos y que también se apoyan para describir los datos de las otras dos medidas que son el sesgo y la kurtosis, para describir qué forma tiene eh, la distribución de datos como tal en términos a la posición de sus colas, el sesgo de sus colas y la fuerza que están ejerciendo sus colas en relación del promedio como tal. Y por último, también vimos la parte del coeficiente de correlación y de la covarianza, y estos son medidas o herramientas, digamos que eh, cálculos que nos permiten tener una noción de qué relación existe entre dos variables y que si existe algún tipo de tendencia lineal a crecer o a decrecer como tal. Y con eso ya estaríamos abarcando inclusive no solo la semana 6, 7, 8 e inclusive la 9. De nuevo, si hay alguna pregunta, lo podríamos ver por medio de la plataforma o algún otro medio, correo electrónico o inclusive el chat de Teams. Yo creo que por el momento eso sería todo y muchas gracias. Nos vemos la siguiente sesión sincrónica.